Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Susana Valdez Levi y esto es La Nocturna. Este domingo hemos elegido un tema para el cual usted está absolutamente invitado a participar a través de sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos básicamente en YouTube, estamos también en Facebook, estamos en Instagram y claro, por la señal de Canal 28. El tema de hoy es la narcocultura. Y como usted sabrá, porque todos lo podemos percibir, lo podemos notar a diestra y siniestra, la narcocultura es un conjunto de expresiones que no solamente tiene que ver con lo que ahora es un debate, que es lo de los narcocorridos, sino también es una forma de ser, una forma de hablar, una forma de vestir, una forma de incluso comprar cierto tipo de joyería, una forma en que ciertas mujeres optan por modificar su aspecto físico. Hay muchos aspectos en cuanto a lo que se refiere a esta permeabilidad de la narcocultura en la cultura social en general. Para eso está con nosotros la doctora Beatriz Insunza. Ella es investigadora de la UDEM. Te agradezco mucho, Beatriz, que estés hoy con nosotros para compartir tus conocimientos. Y por parte de casa, José Daniel Borrego y Alejandro Silva. Así que dicho esto, si les parece, empezamos con el tema. Alejandro, ¿quieres abrir la conversación? La verdad sí, porque digo, todos sabemos que en esta mesa, ahora que yo puse el tema sobre la mesa, y creo que uno de los comentarios que dijimos en su momento es, de una vez, porque es coyuntural, y hemos visto al menos en estos últimos 30 días o más, desde que se surgió el tema en la mesa editorial, que al parecer no es coyuntural. Entonces, de entrada, doctora, usted pues hizo una investigación en donde había o encontró, ¿no?, ese uso de la narcocultura o esa normalización de esos contenidos en niños, ¿no?, o en jovencitos, ¿no? Entonces quisiéramos platicar primero cuáles fueron sus principales hallazgos y cuál sería su definición primero de narcocultura, ¿no? A ver, cuando hice esta investigación con niños de sexto año, estábamos, nada más como para contextualizar, estábamos como en el 2010, 2013, que teníamos pues, el contexto de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón en ese entonces. Monterrey particularmente fue muy afectado porque fue una de las ciudades, pues la ciudad más grande cerca de la frontera, okay, ¿no?, en ese momento. Entonces estábamos exponiéndonos a narcomantas, narcobloqueos, colgados, perdón que lo voy a decir así muy frívolamente, pero la realidad es que era despertar y a ver en dónde está el día de hoy la narcomanta o la cabeza o etcétera, ¿no? Entonces de alguna manera fuimos normalizando y yo lo que quería saber era cómo estaban entendiendo los niños este fenómeno, porque al final de cuentas en las escuelas empezaron a hacer simulacros de balaceras, ¿no? Entonces, si no hablaban directamente, ahorita platicábamos justo el tema de disfrazarlo tan infantilmente como los malitos hicieron algo, o es que por aquí no te vayas porque los malos, etcétera, pues para ellos termina siendo algo como una película de Disney, villanos, o realmente qué tanto entendían. Y por eso me aventuré a hacer las entrevistas. Quería ver cuál era el papel de los medios de comunicación versus el papel que tenían las escuelas, el gobierno a través de pues, comunicados oficiales, la familia, ni se diga, los amigos, etcétera. Los resultados realmente pues me arrojaron cosas que pueden ser tanto ingenuas, como por ejemplo alguien entendía la inseguridad como vinieron y robaron a mi perrito, se robaron a mi perrito de mi casa, como había imágenes, les pedía que me hicieran dibujos porque pues, siendo niños es más fácil hacer una historia de esa manera. La imagen más compleja fue un almacén donde estaban dos mujeres colgadas, una mutilada, le sacaron un ojo y otra estaba amenazada con una pistola. ¿Un niño hizo eso? Un niño de sexto año, sí. Entonces cuando lo preguntaba, a ver, platícame la historia, qué fue lo que pasó aquí, etcétera. Ah, sí, es que lo citó por internet y lo citó como para una cita romántica y pues se la secuestró y se las llevó a una bodega en Santa Catarina. Entonces, para mí era bastante perturbador el hecho de que ya le pudieras poner nombre hasta el lugar, ¿no? Y que, pues, tanto hay una mezcla de noticias como hay una mezcla también de videojuegos. En esa ocasión me acuerdo que jugaba mucho un videojuego que se llamaba Grand Theft Auto, donde hay, pues, varios elementos donde puedes conocer un poco el proceso
puedes conocer el proceso delictivo, vamos a Delictivo, decir, sí. ¿no? Desde la planeación. Ese juego es y demás. delictivo, es delinquir. Exacto. Está muy bien hecho el juego. O sea, La verdad sí, pero no es para niños. O sea, no. No, claro que no es para niños, efectivamente. Pero para cualquiera que lo juegue, entiendes muy bien cómo se hace la planeación de un delito, de un crimen La de este tipo. estructura de un pensamiento delincuencial realmente, ¿no? Efectivamente, porque esa es tu chamba, ¿no? O sea, para ganar el juego tienes que ser un delincuente y tienes que pensar como un delincuente, ¿no? Hay muchas decisiones que tienen que tomar los niños o los jugadores que te permite tener una imaginación delictiva en ese sentido. Y también encontraste una relación con el uso de ese juego también. Sí, de hecho las imágenes más complejas son de los 2 o 3 niños que jugaban ese juego en particular y había otros que eran un poco menos complejos, pero que ni siquiera los propios niños terminaban de entenderlo. Por ejemplo, una niña dibujó una vista aérea de un narcobloqueo, ¿no? Entonces eran así las sillas, las calles, y dibujó pues el tráfico y demás. Le pregunté, ¿qué está pasando aquí? Me dice, no sé, pero sé qué ha pasado. Porque una vez me pasó que estuve en el carro encerrado un buen rato, sabía que alguien estaba atravesado, yo supongo que lo que hacían era robar. Entonces ahí me llamó la atención porque yo no sé si aprovechaban los niños como para hablar de algo que era claramente tabú en sus escuelas y en sus familias y que pensaban que yo les iba a dar claridad. En ese momento la realidad es que yo como entrevistadora solamente me dediqué a hacer preguntas y ¿qué crees que pasa? ¿Y por qué crees que sucede esto? ¿Y quién crees que lo provoque? Etcétera. Más o menos hacía una historia, pero no le pudo poner el nombre de narcobloqueo, ¿no? Entonces pasaba también eso, ¿no? Que de pronto yo los confrontaba con ciertos términos que utilizaban como corrupción, no terminaban de entenderlo, sabían que algo malo, pero no sabían precisamente la definición, digamos, como tal. Entonces, se encontró que normalizaban toda esa situación. Es una de sus conclusiones. ¿O cuáles fueron sus conclusiones, básicamente, no? En ese sentido, sí creo que normalizaban, pero no significa que lo aceptaran. Okay. Y eso para mí creo que es un estigma que se maneja mucho a nivel política, ¿no? De que, es que la balacera en la escuela, automáticamente, es que porque juega videojuegos violentos. No lo sé, sea, creo que sí tiene que ver un poco con el contexto. En este caso no había nadie que aspirara, ¿no? Y entrevisté niños, tanto de niveles socioeconómicos bajos como altos, pensando en que a lo mejor podría haber como una influencia a lo mejor dentro del contexto. ¿Estamos hablando de qué edad? De 6º año. Eran el más chiquito, que me aventaron uno de 9 años porque se estaba portando muy mal en la escuela y me lo mandaron a entrevista, ¿no? Pero él estaba en 4º grado. Y el más grande estaba recién graduado de 6º, estaba creo que de 12 años. 12 años, sí, 12 años tenía. O sea, había entendimiento, pero no normalización. No había normalización, no había aspiración. Aspiración, más que nada. Normalización quizás sí, o sea, entendían que había un tema de violencia y pues que hay que vivir con ello, ¿no? Y ni modo, es lo que hay. Pero no, o sea, para mí creo que era importante apuntar que no había una aspiración, a pesar de que sabían. A esa edad, pero luego es probable que en secundaria y prepa, cuando se entra a la pubertad y adolescencia y empiezan a entrar a otras tentaciones, llamémosle así, es probable que ya cambie la intención. O sea, a medida que se va perdiendo la inocencia, se puede ser más proclive, ¿no? a sentirse atraído, a adquirir poder, aunque sea a costa de que los demás te tengan miedo, ¿no? Sí creo que, de nuevo, tendría que ser algo contextual, ¿no? Y en el caso particular de los nivel socioeconómico bajo, el gobierno municipal me permitió entrar ahí, más bien, me mandaron ahí porque les inquietaba mucho que había mucho pandillerismo. Entonces, justo estas pandillas eran muy vulnerables a ser reclutadas por el crimen organizado en ese momento y lo que les preocupaba era eso, exactamente. Entonces, había varios que justo en 6º año era cuando había la mayor baja de la escuela. Entonces, era precisamente para incluirse en las pandillas y eventualmente unirse al crimen organizado. Al menos de los niños que entrevisté, a nadie le interesaba en ese momento, o al menos nadie me lo expresó en esa entrevista. ¿Borrego? No, pues mira, el tema de la narcocultura es interesante porque ya tenemos que 20 años hablando de ello, ¿no? Y cada cierto tiempo va mutando y va cambiando socialmente en otra forma. Yo lo que creo es que, por ejemplo, un poquito aterrizándolo al contexto del ruido que hay en la actualidad, ¿no? Sobre la apología del delito de corridos, videojuegos, etcétera, ¿no? Me llama la atención porque si tú tratas de ser muy objetivo con el problema y analizas el tema de lo que es la prohibición, por ejemplo, una prohibición social de decir, bueno, es que hay elementos en la cultura que están incentivando. Número uno, ya el argumento de que la música genera un comportamiento violento me parece muy débil, ha pasado con otros géneros en otras etapas del mundo,
pasó con el hip hop en los 90s en Los Ángeles, ¿no? Que hubo todo un movimiento de afroamericanos que utilizaban el hip hop como música en contra de la policía directamente. Era un movimiento subversivo al interior de Estados Unidos. Ha pasado también, por ejemplo... Los bailes de Elvis Presley decían No, que claro, incitaban al sexo. totalmente. Aquí en México está la historia del Festival de Vándaro, por ejemplo, que era de puros Rockeros. y el gobierno quería frenarlo porque decían Era nuestro Woodstock. que nuestro Woodstock, que estaban sembrando la actitud en contra del gobierno. A lo que voy con todo esto es que yo le pregunté a un amigo, le dije, oye, a ver, porque estamos discutiendo este tema, ¿no? El hecho de prohibir ciertas cosas para no alimentar o no abrir la posibilidad de que niños así de alguna manera se influencien con esa cultura y no que lo normalicen, sino que lo vean como una aspiración, que es muy distinto el concepto, claro. ¿No? Entonces me decía, no, es que esa música que incentiva, no es que le iba a ver, compadre, si tú escuchas esa música, te dan ganas de agarrar una pistola y salir. Me dice, claro que no. Le digo, ¿por qué? Me dice, no, pues porque yo sí, o sea, pues tengo educación, o sea, que tu medida va para quién, o sea, va para los pobres, ¿no? Va para los que pueden agarrar, va para los más pobres, los que no van a la escuela, los que no tienen, los que tú estás de entrada estigmatizando, diciendo que no tienen el criterio para decir, oye, esta es una canción y esto no. O sea, a mí me parece ridículo, por ejemplo, ver cómo tú ves las imágenes del Palenque que le dicen, ay, no puedo tocar corridos. A ver, a mí me encantan los corridos. Oye, yo tengo 30... Y todos son de bandidos, casi o sea, todos, los de la revolución. A ver, yo tengo 37 años y yo que pago un boleto para entrar a un lugar donde no hay menores de edad y no pueden ir menores, ay, no vaya a escuchar, Borrego, un corrido porque se va a poner muy locuaz. O sea, sí me explico la idea estúpida de esto. Mientras tanto, ¿por qué no me...? Oye, fíjate, esto se lo preguntaron a Marilyn Manson y está en el documental de Masacre en Columbine, porque los tiradores de Columbine escuchaban a Marilyn Manson. Entonces lo culparon a él que porque los jóvenes escuchaban esa música, entonces fueron a dispararle a sus compañeros. Entonces le preguntan a Marilyn Manson, oye, ¿qué piensas de esto? Y dice, bueno, ¿qué les dirías? Él dice, yo no les diría nada, yo los escucharía, eso fue lo que nadie hizo, traían un montón de problemas. Y justamente en ese tiempo estaba la guerra de Kosovo y dice, a ver, ¿quién tiene más influencia en la juventud? Marilyn Manson, que canta canciones de rock, o el presidente que está aventando cientos de misiles a otro país. Pues yo creo que el presidente, ¿no? O sea, si yo te centro el debate, ¿qué crees tú que influencie más a los jóvenes, ¿vale? Para tomar un comportamiento contrario a la ley? ¿Un narcocorrido o ver que los políticos que están hasta el chongo y ahorita le están quitando visa políticos? ¿Qué pensarías si se hicieran canciones que hicieran apología a la corrupción política? O sea, dirías que bien, déjame, yo lo puedo oír porque yo quiero, eso no quiere decir que yo me vaya a ser corrupto también. Hay que ver si la siguiente pregunta que planteaban ustedes cuando hicieron la batería de cuestionamientos. ¿La solución es tolerarlos o la solución es prohibirlos? Vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Esto es La Nocturna, estamos hablando de la narcocultura. Volvemos. Claudia Sheinbaum, cuando se ha abordado este tema, ha dicho que no es partidaria de la prohibición. Sin embargo, hay voces que la piden, que esto se prohíba, que no se transmita, que no se difunda, que no se presente en eventos públicos. Ha habido trifulcas por este tipo de disputas entre que si se permite o no. Pero la pregunta, doctora, en este caso sería desde un punto de vista sociológico. Bueno, como dicen, no tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata, el que compone el corrido, el que lo canta, el que lo graba, el que lo difunde en las estaciones de radio, el que lo presenta en conciertos. Es toda una cadena que hace esa difusión. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, doctora, la opción cultural más saludable? ¿Tolerar o prohibir? Creo que son extremos, ¿no? Tendríamos que entenderlo a lo mejor más bien desde una perspectiva de continuar con una clasificación, de decir, estos conciertos no son aptos para niños, pero tenemos que a la par estar pensando en una educación para las audiencias, porque esto es un tema de corresponsabilidad, ¿no? A ver,
para mí, más allá de que si está prohibido o aceptado, etcétera, tendría que ser visto como algo sintomático. ¿Por qué son populares? ¿No? O sea, ¿qué está demostrando el hecho de que sean tan populares estos contenidos? Y no estamos hablando solamente de los corridos, estamos hablando de series de televisión, de películas, etcétera. Para muchos va a ser algo catártico. Me voy a ir un poco a explicar, vamos a decir, desde la teoría de comunicación, el tema de los efectos, porque sí me preocupa mucho que de pronto tenemos esta idea de que nada más por jugar un videojuego automáticamente te vuelves violento, ¿no? O sea, ahorita bien lo apuntaba Borrego, o sea, como si después de jugar Mortal Kombat quiera hacer un fatality a alguien. No sucede así. Es una pieza de rompecabezas, puede o no contribuir, pero depende de muchas cosas. En términos de efectos, tú puedes, aprender algo de los medios. Entonces, yo, por ejemplo, al jugar un videojuego violento o al escuchar un narcocorrido, aprendo que el jefe de jefes era tal persona y ya, me quedo con esa idea, ¿no? O sea, aumento mi bagaje cultural, entiendo algo de las noticias, o si veo Narcos México, veo El Chapo, bueno, entonces aparentemente había una figura que hacía esto y demás. Desde lo afectivo es qué me hace sentir, ¿no? Entonces, si yo veo que me pongo nervioso, si veo que me hace sentir feliz, tendría que estar cuestionándome por qué me hace sentir como me siento esto que estoy consumiendo. Muy, muy por separado está lo conductual. Es decir, ¿qué me hace o qué me motiva a hacer? El acting out, sí. Exactamente. Que eso realmente en términos de estudios es muy poco contundente. O sea, te puede ayudar a cambiar actitudes y eso tiene mucho que ver con lo cognitivo y con lo que aprendo y con lo que acepto, con lo que justifico inclusive. Pero de ahí a que yo me vuelva alguien aspiracional, híjole, creo que tendría que ver con qué te rodea, cuál es tu ambiente. En términos prácticos, doctora, dirías, una cosa es saber que algo existe, como saber que existe el mal, y otra cosa es actuar mal o hacer el mal. Exactamente. Pero el mantener a la gente ajena o en desconocimiento de que el mal existe sería una forma pues muy incorrecta a lo mejor de que las personas tengan la oportunidad de formar un criterio que en lo que ellos puedan decidir cómo quieren actuar después. Exactamente. Yo veo una narconovela y digo, por mucho tiempo a lo mejor lo estoy viendo como un héroe, al Señor de los Cielos, etcétera, pero yo al final me tengo que enterar que se murió, que hubo una consecuencia legal, que hubo una consecuencia de perder a su familia, etcétera, moral desde la perspectiva que tú quieras. Y ahí es donde tú vas a empezar a formar tu criterio y decir, ¿vale la pena o no? A lo que iba con lo sintomático es que el sistema que está formando esto que estoy validando tiene que ver con cuáles son los principios actuales de la sociedad, que es, yo quiero mi Louis Vuitton, yo quiero mi Rolex. Materialismo y consumismo a ultranza. Exactamente. ¿Y de qué hablan? Mi auto de lujo, ¿no? Exactamente. ¿De qué hablan Y los la corridos chava tumbados? guapa, sí. Todos los corridos tumbados hablan de marcas, hablan de poder, hablan de mujeres, hablan de etcétera. Y de nuevo, no es precisamente que, esa es la profesión a seguir. Es que yo quiero esto que me trae esa profesión o ese oficio, vamos a decirlo así. Yo ahí coincido contigo y Borrego sabe, ¿verdad?, que no soy tan liberal como él, de que no, prohibirlo y compararlo con el movimiento del rap negro, donde sí realmente era una respuesta a la brutalidad policíaca norteamericana, que no se ha acabado porque hay recientemente casos de brutalidad policíaca contra población afroamericana, ¿no? Sí, algunos andaban cometiendo crímenes. Exacto, yo no lo compararía igual. Creo que lo que la doctora tiene claro y plantea aquí es cómo te plantean el estilo de vida. Exacto. Para mí, el ejemplo más claro de lo que dice la doctora es ella baila sola. Porque si tú lo escuchas, es un tipo que está en un punto, es decir, tiene que estar parado atrás, literalmente atrás donde yo estoy, nada más vendiendo, soñando con que algún día va a tener a la chava guapa que le compra probablemente, porque no recuerdo si te lo hizo o no, y va a tener la vida que tiene el jefe que le lleva la droga a vender ahí, ¿no? Entonces esto te va construyendo esa necesidad o ese imaginario. Eso es a lo que me refiero. Que lo vaya a ocurrir o no, pues sí, no hay contundencia en que realmente te motive a eso. Y yendo directamente al ambiente en el que te mueves, a lo mejor es algo que no pudo explicar tu amigo, no de que seas pobre, sino de que estás, bueno, no pobre como nada más así, eres pobre y ya, no, sino, estás en una situación de vulnerabilidad económica, de vulnerabilidad educativa,
donde tú ves que no vas a poder, asumes que no vas a poder salir con el trabajo o estudiando. Además, se combinan muchas cosas, ¿no? Porque estamos en un momento generacional en donde se cuestiona hasta la educación y en que se pone de ejemplos positivos a gente como Steve Jobs que dejó la universidad y cosas así. Pues eso no funciona, ¿verdad? O sea, tienes que meterte al sistema, punto, ¿verdad? Y ver que también lo haces, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, mira, no sé si los que estamos aquí vieron la segunda película de Batman, la de Christopher Nolan. Sí. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, hay una parte donde Batman descubre que Harvey Dent era malo, ¿no? Sí. Pero que él decía que necesitaba sostener la mentira socialmente de que Harvey Dent era bueno, porque la gente necesitaba una esperanza. Un ídolo. Un ídolo, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, socialmente hay como una aceptación de que vivimos una mentira. Porque si yo pongo sobre la mesa, bueno, ¿quién es la autoridad moral que te está diciendo que escuchar tal o cual está mal? ¿Quién? ¿El gobierno? ¿La iglesia? ¿La familia? ¿Quién es? Quiero que me digan quién es la autoridad moral. Hay una crisis, obviamente, de esas figuras de autoridad. Claro. Tenemos un gobierno al que polariza en lugar de que le creas y una iglesia. Totalmente, pero el tú ir, por ejemplo, contra una agrupación musical por hacer apología del delito, bueno, ¿cuál es la raya? O sea, los que pusieron la imagen de un jefe delictivo en una pantalla, es que mal que lo había puesto en la pantalla. Oye, sí, nomás que fíjate que los narcocorridos tienen 40 años, 50 cantándose en México. ¿En dónde ponemos Desde la la raya? revolución. ¿En los de los cadetes de Linares? ¿O porque la canción de Amelia las... La Tejana. No, a ver, o sea, a lo que voy con todo esto, que es mi punto, y aquí es donde creo que yo discrepo mucho con Alejandro, aunque sí le doy la razón en algunas cosas, es que todo intento en la historia de tú prohibir algo con una intención moralista que viene de quién sabe quién, que no queda claro quién es la figura moral que te está diciendo, tú, Susana, no puedes escuchar esto porque te hace muy mal. ¿Quién es ese dedito que te apunta? Es una mentira colectiva porque vivimos una falsedad, porque por un lado, fíjate, y vuelvo a poner el paralelo, en este momento Estados Unidos tiene fichados a un montón de figuras políticas por estar hasta el chongo de recibir dinero de esos a los que le hacen canciones de los que los políticos no quieren que escuchen. Pero aparte de eso, Estados Unidos ha llevado al final de uno de los grandes ídolos que también es objeto narcocorrido. Es decir, la familia del Chapo ya no está. Están los dos hijos activos ahí peleándose a balazos con el Mayo. Y quién sabe, y probablemente Ahora, los mandaron porque no mueran. Pero lo que quiero decir es que Estados Unidos está aplicando el Estado de Derecho, que es el fondo, porque si no tienes un Estado de Derecho que te castiga y que dice vas a acabar mal o en la cárcel o muerto. Totalmente. Déjenme decir una cosa, muchachos, porque creo yo que aunque discrepen ahorita hay un común denominador entre ustedes dos. Alejandro, tú dijiste una palabra muy clave, dijiste pobreza. Y vulnerabilidad económica tú de esa manera. Hablabas de que hay una cantidad de gente hinchándose de dinero con todo lo que esa gente desesperada por salir de la pobreza está generando a costa de su vida. Pero te voy a decir una cosa, ¿no será que estamos planteando mal el problema? ¿No será que esto no es una apología del narco, sino más bien un desprecio profundo por la indignidad de la pobreza? Porque si tú te pones a ver, todos esos personajes vienen de backgrounds o de pasados muy precarios y perdónenme que use esta frase, pero yo creo que es la apología de las apologías. Prefiero vivir como rey 5 años que morir como buey el resto de mi vida. Ese argumento que te vienes repitiendo desde hace 40 años, sí, pero bueno, dime, tiene que ser, a ver, vamos allá, va un tema de Estado de Derecho. Si no tienes castigo a cualquier criminal, allí es donde hay ese base para que se fermente la idea de que no vamos a vivir como reyes 5 años. Pero tenemos castigando criminales 20 años y salen otros más. Fíjate, yo quisiera cerrar nada más algo antes de que se me olvide. Hace años vi un estudio de Animal Político que hicieron en penales federales con puros delitos de alto impacto, delitos federales. ¿Okay? El 80% de todos los sentenciados tenía como máximo nivel de estudios y bien poquitos la prepa. Que ya te está diciendo algo, una cifra, ya te está diciendo algo. Lo otro, y con esto cierro, una vez estábamos con un amigo asando carne, pasó un carretonero, un chavo, y le dimos unos zapatos viejos, ¿no? Y le ofrecimos un taco, oiga, un taco, ¿no? No, hombre, muchas gracias. El gesto le generó una lealtad inmediata que me llamó la atención, y dijo, no, lo que quieran, estoy aquí dispuesto. Una persona que estaba ahí, en tono de burla y juego, dijo, oye, pues vamos a madrear a un güey que me quitó a una chava.
hubieras visto la cara del vato, de la persona. Dijo, usted nada más diga cuándo. Un taco de carne asada. ¿Qué tipo de condiciones de vida tiene esa persona para que por un taco de carne asada y unos zapatos viejos ya esté dispuesto a meterse en problemas por mí? Por eso le quiero preguntar a la doctora, ¿cuál es el planteamiento o la raíz de este problema? La riqueza extrema, injustificable, o la pobreza extrema inmerecida de tantísima gente desesperada por salir de una situación a cualquier costo. Entonces, tampoco podemos hacer una apología de la pobreza, ni usarla como justificante de la delincuencia. Pero también esa pobreza es la consecuencia de una delincuencia que proviene de años de corrupción. ¿Sí? Sin duda, a ver, creo que, en efecto creo que el narcotráfico en general como fenómeno surge a partir de una desigualdad social muy tangible, ¿no? Sí. Sí, nos está castigando Diosito. Yo de que me callo, ¿cómo la continuamos? Está tronando. Sin duda tiene que ver con la desigualdad social, pero a mí sí me preocupa, como bien lo apuntabas al inicio, tener un argumento elitista, ¿no? O sea, porque luego estaríamos asumiendo que nadie del nivel socioeconómico medio alto o alto se está metiendo. Y son los que la compran se primero. Meten en otros temas como el lavado de dinero. Sí. Ahí sí hay que pero están coludidos. Ajá, o sea, pero permiten, pero lo no son carne de permiten. cañón, vamos. Vamos a decir, no desde son la carne de perspectiva. cañón, esa es la palabra. En clase política lo están permitiendo. Sí. Al final de cuentas, son quienes forman las estructuras o el sistema necesario para que esto pueda seguir ocurriendo. Y en términos económicos, desde mi punto de vista también. Ojo, no tengo evidencia, entonces tampoco no me voy a ir contra nadie, ¿verdad? Pero lo cierto es que sí han habido muchas noticias donde se descubren halcones en universidades privadas muy prestigiosas, ¿no? O sea, alumnos que han llegado a universidades prestigiosas y que de alguna manera terminaron coludidos como halcones. A lo mejor no como el narcomenudista, pero sí como halcones. Entonces, de nuevo, yo sí creo, vuelvo al tema de que para mí este es un síntoma de cuál es el deber ser de esta sociedad actual, donde yo tengo que usar marcas para que me dejen entrar al antro, para poder ir al restaurante, para poder pagarlo, etcétera. Entonces, no siempre vamos a tener como un privilegio de familias que puedan heredarte dinero, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente la desigualdad social contribuye, pero creo que sería muy problemático decir que son los únicos involucrados en el narcotráfico. No, definitivamente. Y para que el narcotráfico haya podido amasar fortunas tan exorbitantes, a ese mismo nivel debe estar el consumo, ¿no? Absolutamente de acuerdo, entonces sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tercer bloque de este tema, la narcocultura, aquí en La Nocturna. No se vaya, volvemos en un instante. Gracias por continuar aquí en La Nocturna. Alejandro, desde tu planteamiento que hacías hace rato, ¿cómo podemos aterrizar esa idea? ¿Tendremos que aprender a vivir con eso como quien reconoce que el mal existe, así como a quienes se puedan pensar en una dicotomía religiosa? Es decir, está el diablo y está Dios. Sé que el diablo existe, pero eso no quiere decir que yo quiera ser como el diablo. Pero tengo que conocer quién es el diablo y tengo que saber quién es el otro, ¿verdad? Porque finalmente, como decían al principio, parece una película de sombreros blancos y sombreros negros, ¿no? Buenos y malos. Creo que se ha tolerado la narcocultura y los contenidos en general se han tolerado, ¿no? Y un ejemplo es una serie que fue muy mala y que la verdad casi nadie la vio en Netflix, que la produjo Epigmenio Ibarra. La de que la hizo esta Kay del Castillo, Ingobernable. Sí, malísima, no sé. Malísima. Corriendo en tacones altos. No, pero eso es lo de menos. O sea, la manera en cómo retrataba al país del PRI en ese momento. Ajá, ¿no? sí. Era ridiculez, pero bueno, era para su gente. El asunto es de que en un episodio la protegen al personaje de Kay del Castillo, gente que luego asumes que es de la Unión Tepito. Sí. Y te quieren plantear como que ellos son los que van a ayudarla a que el país se libere. Y yo, qué idiotez. Okay. Entonces, ese tipo de narcocontenidos es los que se deben combatir. Y yo creo que la opción puede ser la contracultura, la opción contracultural, de vamos a empezar a que haya
contenidos que hablen bien de la autoridad, aunque sepamos que en este momento no es, como Borrego ya está riendo y sabe por dónde voy, no es tan efectiva, ¿no? Y un ejemplo actual es Contraataque, ¿no? Es una película de Netflix que desde el punto de vista de un grupo de fuerzas especiales del ejército que está combatiendo al narco en lo que parece ser Tamaulipas, y que ellos tienen que... Es un tour de force como cualquier película de acción, ¿no? Cualquier película de Chuck Norris, cualquier grupo película... contra todos, ¿no? Ándale. Sí. Bueno, eran 4. Como los intocables Eran en el 4. tiempo de Al Capone. Exactamente. Sí. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Creo que puede ir por la contracultura, y en este caso la contracultura es ir contra ellos, contra esa gente. Puede sonar risible, ¿no? Pero lo que le llaman los corridos tumbados del bienestar que anunció Claudia Sheinbaum en la mañanera, ¿no? Y dice... Es un concurso para que hables bien de México. Bueno, es una opción también, ¿no? O sea, que no nada más se guste ese ritmo, porque finalmente son ritmos, punto. Lo que digas es el mensaje explícito y implícito que tienes, ¿no? Pero el ritmo es el mismo. O sea, la guitarra tumbada, y dice una conocida que sabe de música, ¿no? Que es bien complicado tocar esos acordes, ¿no? Entonces... Sí, pero los tocas al revés, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, usarlos, usar o no entrar en una estrategia de contracultura puede funcionar. Mira, fíjate, justamente eso que mencionas del tema contracultural, y me voy a meter un poco en algo que parece que no tiene relación, pero sí. Estados Unidos siempre ha tenido, por ejemplo, una maquinaria mediática muy fuerte y influencia en Hollywood, por ejemplo, para que depende del contexto histórico en el que estén ellos a través... Te dicen quién es el enemigo. Hay un concepto en Capitán la ciencia... América, sí. Hay un concepto... más bien sí un concepto de izquierda marxista que me gusta mucho, que es el de los aparatos ideológicos del Estado. O sea, ellos, en la ideología marxista, una idea fundamental es la permanencia del Estado. Okay. ¿Sí? Y ese Estado o esa ideología que se vuelve un Estado, ¿cómo se sostiene? Imagínate que son como engranes, la familia, la educación, los medios de comunicación. Entonces, desde ahí a ti te van formando tu personalidad para que te alinees al Estado y puedas, ¿cómo te diré?, irlo perpetuando. Esa es la finalidad última, ¿no? Estados Unidos siempre lo ha hecho con las películas, con el Army, tienen campañas de publicidad grandísimas. En México no las hay. No. Y en Estados Unidos también están metidas las agencias de inteligencia diciendo, a ver, nosotros tenemos que aventar esta idea en este lugar para lograr esto. En México no lo hay. Hay esfuerzos aislados, por ejemplo, como lo de Contraataque. Que ojo, no es que todos los contenidos de narcotráfico y todo esto sea porque hay una megamente maestra, vamos a manipular a la gente. No, es porque la gente lo consume. Y la gente lo consume porque no tiene otra alternativa. Por ejemplo, tú te vas a un pueblo muy pobre y el que pavimenta algunas calles y que pone la luz es el criminal. Así es. Porque el alcalde se está robando un dineral. Ahora, creo que esa figura también es un poquito exagerada. No. A ver, si hacen base social, compadre. Si hacen base social, mira, para tener el control del territorio, sí, pero también han caído en extremos como en Chiapas, donde en lugar de ayudar a la gente, la están extorsionando, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. O sea, eso es la vieja escuela, por decirlo así, sí, ¿verdad? Sí, pero mira, nada más hay que no correr un riesgo y es achilangar el análisis. ¿A qué le llamo yo? ¿A qué le llamo chilangar el análisis? Fíjate, oye, mira, en estos días pasados, en los días de puente, me aventé un seminario de militarización de la Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM. Y estuve ahí viéndolo. Oye, algo espantoso, puros análisis. Bueno, pero es que como hay zonas donde está el ejército, ¿por qué está ahí? Ahí son los capitalinos. Bueno, o sea, el achilangamiento de la chilangización. No, yo me quedé pensando, le digo, a ver, manden esos catedráticos de la UNAM que andan muy progres, mándalos a Michoacán, a la sierra, a ver, dales cátedra de humanismo a los güeyes que están el cuerno de chivo. O sea, claro, lo único que necesitas en algunas regiones es que hay alguien que traiga el mismo calibre o mayor. Estás hablando como Bukele. Pues, más o menos. No, a ver, es que es una mezcla de ambas cosas. Tú tienes que, los que ya están, que no puedes cambiar, ponerles un alto e impedir que vengan otros y sigan esos pasos. Es Estado de Derecho, punto. Ya lo dijo Silva, por eso, en eso sí estoy de acuerdo con él. Es Estado de Derecho. ¿Percibo un aroma a exterminio? No, es Estado de Derecho. Sí, tiene razón. Es Estado de Derecho. A ver, es Estado de Derecho. Igual que Borrego, en un seminario que yo llevé en el TEC sobre también seguridad nacional, durante incluso lo peor del tema de inseguridad que tuvimos con Calderón, decían, a ver, a los criminales se les persigue, se les detiene o se les neutraliza.
Sí, sí, sí. Y neutralizar es un eufemismo de eliminar. Entonces, ese es Estado de Derecho, punto. O sea, es la base de la gobernabilidad. Entonces, sí, coincido contigo de que si no aplicas ese control a quien tiene capacidad de fuego diferente, que supera, perdón, a un alcalde de un pueblo de 10,000 habitantes, ¿no? Que se dedica a sembrar limones en Michoacán, pues entonces les estás dejando indefenso. Pero, ¿por qué, doctora, de todas las formas del mal que conocemos, la guerra, la corrupción política, la violencia doméstica, todo lo que hemos visto, que son cosas terribles y son cosas muy crueles y muy feas, ¿por qué la que se ha logrado romantizar y ha impuesto una moda que algunas personas no solamente aceptan, sino que la imitan, es la cuestión del narco? No sé si es la única, o sea, a ver, tenemos al Padrino, ¿verdad? Que de alguna manera en su momento la mafia también, pero Bueno, Es el crimen, pues el crimen, o sea, sí creo que hay una Más fascinación, nice, hay una fascinación, ¿no? Porque, a ver, yo diría que es hasta catártico, ¿no? O sea, como eso que está prohibido, pensemos en algo más sencillo como el reggaetón, ¿no? O sea, ay, es que es súper sexoso, etcétera. Pues sí, pero estamos en una ciudad o en un país donde el sexo es tabú. Entonces, por supuesto que de alguna manera es catártico para algunas generaciones. Ni se diga esto, sobre todo si estamos viviendo en una ciudad donde, o en un contexto histórico, donde nos da miedo salir, donde nos da miedo denunciar, porque aún cuando podemos promover, por ejemplo, la cultura de la legalidad, híjole, no sé cuántas personas estarían dispuestos a decir, oye, se me hace que mi vecino es una casa de seguridad. No lo sé. No lo sé, porque justo está tan quebrada la esperanza y la fe en las instituciones que la verdad es que ya nada más lo que quieres es darle sentido a tu realidad. Entonces, en muchos aspectos, por eso yo no particularmente estoy a favor de cancelar estos productos, porque sí creo que para muchos... ¿No estás a favor? No estoy a favor, no. Estoy a favor de mucha educación para los medios. Regulación. Clasificación, definitivo. O sea, que sí debería estar con un Ni tolerar disclaimer. ni prohibir, regular. Exacto, regular en el sentido de, a ver, este contenido tiene esto, ¿no? Y que tendría que pasar a lo digital, es decir, también tendría que estar viendo yo en TikToks, este contenido no es apto para menores de edad, este contenido tiene, no sé, apología de la violencia o tiene promoción de, qué sé yo, ¿no? O sea, de narcotráficos, consumo de drogas, etcétera, etcétera, como para que nosotros tengamos claridad de qué es lo que vamos a consumir y nosotros individualmente decidamos qué vamos a validar, qué vamos a darle promoción, qué vamos a consumir, qué vamos a hacer popular. Al final, insisto, yo vuelvo a la idea de que esto es sintomático y por eso debería haber más sociólogos en el gobierno, ¿no? Les quiero preguntar si hay una, para entrar luego al cuarto bloque, donde vamos a cerrar, si ustedes creen que en el tema de la narcocultura haya ese elemento del antihéroe, del Robin Hood, totalmente. hay unos que han sido hasta elevados a los altares, ¿cómo se llama este? Valverde. Ajá. Valverde. O sea, Que el narcocorrido dice, humildemente te pido. Solamente Juárez y Chihuahua. Pero, por ejemplo, en Una términos parte de cultura, Guerrero y la Sierra de qué Chihuahua. bueno que no escuchan No lo ustedes. escuchamos. O sea, pero se lo saben. A ver, yo sí me puse a leer, nomás para esto. Digo, Sí, yo, claro, yo, sí. yo, Así yo fue para igual que fines- Borrego, para ¿verdad? fines de esto. Académicos. Yo igual que Borrego, ¿verdad? No voy a salir aquí a una cevichería, ¿verdad? A ver, pero todo volumen. sí creo que hay ejemplos de contracultura interesantes. Sí. Voy a dar el ejemplo de Griselda, la serie, ¿no? Independientemente de si estuvo bien, buena o mala, a ver, me ultra te choca que haya sido una mujer la que haya puesto Reina este del ejemplo, Sur. pero en Griselda vemos, perdón por el spoiler, ya salió hace rato, entonces Está me bien. voy a atrever a decirlo, pero en Griselda sí vemos una evolución del personaje donde se vuelve paranoica, donde pierde su salud mental completamente, la perdemos, donde se vuelve adicta, es decir, hay una consecuencia que yo estoy viendo a lo largo de la serie. Perdón, pero que a mí me digan que el Chapo o que el Señor de los Cielos o quien sea lo mantuvo serio y tranquilo y en paz y con... No sé, no te lo voy a creer nunca. No, o sea, tiene que afectar la salud mental, tiene que afectar tus relaciones sociales, tiene que afectar en todos los aspectos. Y a mí me parece un excelente ejemplo de cómo tendríamos que estar haciendo ahora las narconovelas o las series o las películas, etcétera, para también mostrar la consecuencia dentro de eso que yo estoy... bueno, sí, el primer episodio estaba muy fregona y wow, qué padre empoderamiento de la mujer.
pero hubo una consecuencia real. Fíjate que, digo, si hay algunas películas de esos temas que sí muestran eso, yo te puedo decir dos, que a lo mejor una de ellas no lo consideran así, pero yo sí lo vi claramente. Una es El Irlandés, de Martin Scorsese, no sé si la has visto. Sí. O sea, prácticamente, a diferencia de Goodfellas, ¿no? Que Goodfellas era el derroche y pura fiesta. El Irlandés te muestra cómo el personaje, por llevar esa vida, se quedó solo, sus hijas no le hablan. O sea, quedó totalmente alienado, el precio de eso, el precio en su mente, en su persona, no es muy grande. Y por otro lado está el tema, la película Scarface, que a mí me gusta muchísimo. Sí. Que también tiene consecuencias. Es un clásico. Sí, es un clásico. Breaking Bad. Sí, pero fíjate. Breaking Bad. Sí, volvió malo ante la necesidad. pero mira el Scarface, fíjate lo interesante. Tony Montana era un exiliado cubano que venía de la miseria y él ve el capitalismo como wow, se mete a ese mundo, y hay una parte de la película que para mí es un punto de inflexión, donde está en un restaurante y está la Michelle Pfeiffer y dice, ¿y todo esto para qué? Mira, estás toda drogada, no puedes ni tener hijos, ¿y todo esto para qué? Y todo el dinero. O sea, ahí el personaje ya te está diciendo... Pero ya estaba consumiendo, ya estaba... Pero ¿qué es lo primero que les dicen? No consumas lo que sí, vendes. pero te muestran cuál es esa evolución, esa destrucción interna, y en lo que a lo mejor a él lo metió en ese mundo era querer tener todo lo que lo iba a llenar y lo acabó vaciando. Exacto. O sea, ese es un tema que, híjole, yo sí creo que es muy complicado porque existe esta idea, como dijiste tú lo acabas de decir, prefiero eso a que... Sí, hay una romantización, incluso hasta de la muerte. Yo veo, por ejemplo, rápidamente, yo veo publicaciones en redes sociales muy crudas de cómo viven realmente los que andan en la No está padre. Y no está padre. No, pues imagínate estar encerrado. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a tratar de encontrar el fundamento para aterrizar este tema y tratar de alcanzar lo que se parezca a una conclusión de una situación que estamos viviendo sobre la marcha todos en el mundo actual. Volvemos, esto es La Nocturna. He aprendido en esta plática, escuchando a la doctora, que esto hasta tiene una raíz freudiana, doctora, ¿no? Un poquito de Eros y Tánatos y ¿verdad? El placer y la muerte y el placer y cosas así. Y quería dejarles a mis compañeros el planteamiento y para que usted luego cierre, o tú, perdón, Beatriz, sí, para ver si podemos alcanzar algo que se parezca a una conclusión, chicos. ¿Cómo ven? Pues mira, yo voy a hacer un comentario que puede parecer un poco que no tiene relación, pero yo creo firmemente que sí tiene relación, y es que tenemos una cultura que se sostiene sobre el quebrantador de leyes. O sea, por ejemplo, tú ves la historia de la creación y la historia cobra sentido cuando alguien se revela, que Satanás se revela, una insurrección ante el poder, ¿no? Que es la figura de Jesús mismo, ¿qué es? Se revela ante el Imperio Romano, se revela ante... O sea, sí hay de alguna manera impreso en nuestra cultura la idea de que aquel que se revela contra lo establecido es el que alcanza cierto grado de virtud. Ahora, no creo que muchas personas que entran a cometer algún tipo de crimen lo vean de esa forma. Sin embargo, ese camino inconsciente ahí está todo el tiempo en nuestra cultura. Porque escucha un corrido. ¿Qué te cuenta un corrido? Todos son iguales, ¿eh? ¿Qué te cuenta un narcocorrido? ¿Cómo venía de nada? Venía de lo más bajo y de repente se hizo el que estaba mero arriba. O sea, te está hablando de un camino de superación en su contexto, en su realidad. Pero en una escalera dantesca. En una escalera pues, muy retorcida, si quieres tú, pero hay un camino de superación y acuérdate la pirámide de Maslow, la aceptación. Claro. O sea, para esas personas, eso es la respeten aunque la te tengan construcción miedo. Claro, es la Bien construcción de la pirámide de Maslow. Entonces, yo creo que esto hay que moldearlo para que todo ese tema se trate de ir por los cauces que abonan a tener una sociedad en paz. Es muy difícil porque se requiere política pública efectiva, no nada más que se te ocurra algo y aplicarlo, porque hay ideas muy buenas. No, tú dales dinero y ya. Ah, ok, bueno, pues ¿qué va a pasar, no? Entonces, se requiere hacer mejores políticas públicas, más inteligentes y tratar de decir, a ver, porque nada más de ver las cifras, Susana, a ver, ¿quiénes son los que se están matando? Yo te puedo decir fácilmente. ¿Quiénes se están matando en las calles? Jóvenes pobres. Ya nada más con eso,
Tú tienes que ofrecerle a la juventud una oportunidad de agarrar un camino de vida y poder salir adelante. Si uno como profesionista a veces te la partes, iba a decir otra palabra peor, pero me explico, imagínate a alguien que no tiene ni primaria o que tiene prepa y todos los días lo están discriminando, es que eres pobre, eres feo y todo. Estás prieto. No, a ver, estás prieto. No, claro, Sí, porque son eso temas claro. de clasismo, por supuesto. Yo te pregunto, si alguien llega y te dice, mira compadre, te voy a decir algo, vente a jalar conmigo y te doy esta pistola, güey. Y vamos a ver si el que te estaba insultando hace 2 días te va a volver a insultar. Es como si te dieran otro par de genios. Ándale, entonces... Oye, te quiero hacer una pregunta, y si tienes otro tema tú para cerrar también, agrégalo, pero Alex, ¿tú crees que la legalización de las drogas haría un cambio en la narcocultura? Mira, lo único que va a hacer es que le quitas ganancia a la actividad ilegal. Pero la actividad La ilegal, sacas del mercado pero la negro. actividad ilegal va a buscar otras actividades sociales ilegales. Sí. O sea, eso no impacta. La agricultura es otro tema. Es como dice Borrego, ¿no? Yo puedo salir de pobre haciendo un criminal. Entonces ahí es donde yo creo que no se está hablando de, o sea, quiero decir, como Estado y como sociedad no hemos llegado a un consenso para ver cómo combatir estos contenidos. El crimen organizado en todas sus manifestaciones. Más que nada la forma en que como No lo solo romantiza. drogas. Lo romantiza, porque ese es el estado de derecho. El estado de derecho es el que, si no se aplica, no importa que legalices las drogas, sigues o algo que no esté legalizado o que, por ejemplo, los vapers, ¿no? Ahora están prohibidos y también son parte del crimen organizado. Claro. Entonces no es un tema, o sea, sí ayuda porque te va quitando dinero, ¿no? Pero hay otras actividades, lo sabemos. Ahora, ¿de qué nos está hablando? No se está capacitando o formando los padres de familia para decir, oye, dile a tu niño que lo que viene ahí no es real, es irreal. ¿Por qué? Porque como dice Borrego, no, decíamos en el corte, o sea, le dicen pollitos de colores a los sicarios porque duran 3 días. Es decir, la expectativa Son, de o lo vida... que decías, carne de cañón. Las expectativas, sí, exactamente. Es carne de cañón porque la expectativa de vida de alguien que entra a esos niveles, Baja, porque claro. todos empiezan desde abajo, estando mínimo entregando bolsitas en algún lugar, ¿no? Pero pues te pueden matar, ¿verdad? Porque otro grupo quiere tu lugar, tú duras mucho tiempo. Y luego, ¿cómo le haces cuando Lupita TikTok tiene un niño y qué le... ¿Sí me explico? O sea, la calidad de los padres está difícil también, está difícil. Exactamente. Sí, o sea, a lo que voy es que no hay esa sensación. Y ahí sí hay un abandono, sí coincido contigo, hay un abandono de las clases vulnerables, Sí. de que se ven perdidos. Digo, un ejemplo, y es anécdota, pero bueno, en la prepa donde yo estuve, que era la 22 en Guadalupe, bueno, yo estuve hace 30 años, ahí había gente de todas las clases sociales en la preparatoria, y ahora que me doy la vuelta por un trámite que tuve que hacer hace unos años, ya no veo espectro, ¿no? de clases sociales en una prepa, y es de la universidad, y es pública, ¿no? Sí. Entonces, sí nos ha fallado como sociedad, le hemos fallado como sociedad a las clases vulnerables. Doctora, pero no sí sé. creo, no para cerrar, pero sí creo que desde el Estado, desde la sociedad, desde los medios de comunicación debe de haber una estrategia de contracultura y empezar a decir eso que no se dice. ¿Cuánto vives si te metes al narco? Yo no veo un reportaje de eso. Yo acabo de ver una nota en un periódico que dice, el cártel de Sinaloa produce la mejor droga. Oye, ¿es propaganda ese anuncio? ¿O es un tema Claro. o sea, el enfoque, ¿no? Y el autor lo sabe por los estudios de comunicación, de cómo lo planteas, ¿no? Incautan droga de excelente De calidad. calidad. Sí, exacto, básicamente sí. Sí, exactamente. Entonces, Doctora, eso no cierra. vida, muerte, pobreza, riqueza, consumo, venta, poder, vulnerabilidad. ¿Cómo podemos cerrar este tema para entender la época que nos toca vivir y cómo manejar esa carga de contenido que distorsiona o forma nuestra cultura actual? Si yo fuera presidenta. yo fuera. Básicamente, ¿no? Básicamente. Pero, no. Pero creo que tenemos de nuevo que entenderlo como piezas de rompecabezas. O sea, ¿en qué manera podemos contribuir desde muchas perspectivas? Desde la parte de educación, definitivamente tiene que haber una parte importante de esfuerzos en educación para los medios, pero uno pensaría que nada más para los niños de primaria o secundaria. No, tiene que ser para todas las edades, porque los papás tienen que aprender sí o sí de controles parentales. O sea, no hay vuelta de otra. Antes era como, bueno, mínimo estoy viendo lo que está viendo en la tele. No, ya no sabes lo que está viendo en TikTok, no sabes lo que está viendo en Instagram, no sabes lo que está viendo. No hay filtros de criterio. No hay. Y el hecho de que no sepamos usar los controles parentales de YouTube o de TikTok, que no tengamos control sobre lo que están observando, es muy problemático. No hace mucho tiempo hubo una denuncia en Secretaría de Igualdad e Inclusión
de Montemorelos, donde los niños que jugaban Free Fire, que es una aplicación gratuita, estaban siendo reclutados por el crimen organizado. ¿Quieres aprender a disparar de verdad? O sea, a través del chat. Y los padres de familia no tenían idea que podían hacer estas conversaciones a través de Free Fire. Uno piensa que están de manera, pues sí, sin conexión o lo que sea, y pues no es así. Por otro lado, yo la verdad es que en eso admiro mucho a Sergio Fajardo de Medellín, creo que me parece un ejemplo espectacular, porque sí se tiene que trabajar más en el Estado de Derecho, en seguridad, en trabajar mejor con la policía. Se hizo un esfuerzo una vez de contracultura, de hecho ahorita le iba a mencionar, que Televisa hizo de Fuerza Civil. Fue un fracaso, porque justo está como muy cínico, o sea, se siente muy cínico, ¿no? Te estoy financiando para que hables bien de mi claro. No, a ver, o sea... Tiene que ser orgánico, lo que se le llama. Tiene que ser orgánico, exactamente. A la par de estar educando, a la par de estar atendiendo las desigualdades sociales, a la par de estar mejorando la calidad y las oportunidades de vida de otras clases sociales, ¿no? Entonces, a ver, no es nada más como que, bueno, hago esto y listo. No, o sea, se tiene que pensar desde muchas perspectivas y ahorita, en casa, ¿qué se tiene que hacer? Padre de familia, tienes que aprender controles parentales sí o sí. Niño, adolescente, tienes que tener claros tus valores, tienes que formar tu brújula moral desde ahorita. Y a ver, si lo consumes y vas al concierto, al menos saber que cuando salgas de ahí no vas a querer convertirte en narco, ¿no? Sí. Porque es ilegal, uno, aún cuando se vuelva un tema de legalización de las drogas o lo que sea, está bien documentado que, estadísticamente hablando, que el crimen organizado, el narcotráfico es uno de sus negocios. Uno, ¿no? De tantos. Uno de muchos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Se quitan las drogas y se van por otro lado, aumentan los secuestros, aumenta el trato de blancas. Era una propuesta hace 30 años. Sí, claro. Entonces volvemos a lo de siempre, doctora, que no lo hemos asumido con toda la seriedad que deberíamos en cuanto a que la solución está en la educación. Para mí definitivamente es una pieza fundamental, una de muchas piezas de educación fundamentales. Pero una educación integral que incluya valores, principios, una visión de futuro. Cultura de la legalidad, que dignidad. Se ha perdido respeto, que se ha perdido, o sea, esos valores intrínsecos, pero muy abstractos, ¿no? Que no es nomás que aprendas a sumar y a escribir, sino que también sepas la clase de persona que quieres construir. Tienes que tener una capacidad prosocial, o sea, entendiéndolo en el sentido de estoy a favor de trabajar en una sociedad donde todos vivimos en paz. Bien, pues hemos llegado al final de la nocturna este domingo y antes de irnos a dormir, ¿usted qué opina? ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo lo maneja en casa? Todo ese contenido cultural y que puede moldear una vida o incluso destruirla. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchas gracias por la invitación. Por estar. Alejandro y José Daniel, gracias. Hasta el próximo domingo. Cuídense mucho.